Bueno, comenzamos, ¿no? Muy bien. Ya, buenas tardes. La peor hora, bueno, yo ante todo lo que quiero es agradecer a Bati Pimef, a Roberto, Toni, María Ángeles, toda la familia Pimef Abad Ibiza, la confianza que depositan en mí y lo mucho que me quieren para tener que moderar las mesas de las 5 de la tarde, con lo cual me quieren mucho en vez de dejarme hacer la siesta o irme a alguna calita, ¿no? Para este diálogo o mesa que voy a moderar, vamos a contar con dos personas de acreditada experiencia en el tema que nos une, que es hablar un poco de co-living y digital nomads, y que vamos a intentar conectar un poco a la actividad de alojamiento turístico en viviendas, y que además me he propuesto que sea entretenido, porque a estas horas, a las 5 de la tarde, una horita con un tema, pues a ver si no fracasamos, si me lo decís al final. Laia Comas, fundadora, empresaria de la firma de co-living Kinedit, y Tolo Gomila, tengo que decir, buen amigo mío. Buen amigo y que lo demuestra, porque los amigos están los que decimos que son amigos y los que lo demuestran. Expresidente de Febitur, con lo cual conocedor de la normativa turística que nos trae aquí a nivel no balear sino nacional, y ahora también, bueno, expresidente, ahora él se dedica a sus empresas turísticas y también es CEO de Mindhead, donde se dinamizan proyectos empresariales de todo tipo, donde el co-living y los digital nomads y nuevas fórmulas de alojamiento están presentes en su cabeza. Entonces, yo voy a empezar preguntándole a Laia qué entendemos por co-living, qué es co-living, y a Tolo le voy a preguntar qué entendemos o qué deberíamos entender por algo que ha sido muy complicado y muy complejo y no hemos llegado a una definición nacional o estatal. ¿Qué entendemos por vivienda de uso turístico o vivienda vacacional? Que es una de las batallas de Tolo. Entonces, luego a partir de aquí, voy a ser muy sincero, no hemos pactado nada, es una charla entre amigos y si alguien quiere interrumpir, perfecto, pero al final hemos dicho lo espontáneo a veces es mucho más bello y más bonito que lo preparado, entonces vamos a ir con el flow. Estamos en Ibiza y vamos a ser mediterráneos, ya que los tres somos mediterráneos. Laia, ¿qué es el co-living? ¿Cómo plantearías tú el co-living como modelo empresarial o desde la perspectiva normativa, como tú quieras? ¿Cómo defines el co-living? ¿De qué estamos hablando? Bueno, antes de nada, agradecer a PIMEF por la invitación. El co-living yo lo entiendo como adaptar la vivienda a las necesidades de vida de las personas según nuestro ciclo vital, según nuestra etapa. El co-living es un alojamiento con servicios donde intentamos ofrecer una experiencia de vida a través de la comunidad que formará parte de este co-living. El co-living, a veces cuando lo tenemos en mente, pensamos solo en gente joven de 18 o 20 años, pero el co-living no solo para este público, sino el co-living puede ir dirigido a gente joven, a gente un poquito más madura, de 30, 40 años, a parejas con niños, a seniors. El co-living yo lo entiendo así, ¿no? Como un alojamiento enfocado como servicio y que contempla pues, la experiencia y cubre las necesidades de las personas en el momento de vida que están viviendo. Tolo, si quieres, ¿qué entenderíamos para diferenciar un poco por vivienda de uso turístico, vivienda vacacional, que promovió Febitur en su momento como definición armonizada a nivel estatal? Qué cachondo eres. Claro. Pues hay 17 definiciones distintas de lo que es una vivienda de uso turístico, porque en España, como sabéis, la normativa turística, bueno, lo que es turismo está absolutamente transferido a las comunidades autónomas, con lo cual hay 17 definiciones distintas. Después de 6 años de aterrizaje de la parte normativa en todas las comunidades autónomas, más, no sé, 150, 180 sentencias, más una definitiva que tú conoces bien, la del 2019 del Tribunal Supremo respecto a la del Contencioso Administrativo de Madrid, yo te diría que la vivienda de uso turístico es... Da igual que esté definida como establecimiento turístico, da igual que esté definida como residencial, es una actividad económica en toda regla.
Dos, desde esa sentencia del Tribunal Supremo en el año 2019, sí o sí los ayuntamientos serán los que tengan la potestad, en base a sus planeamientos generales de ordenación urbanística, de poder regularla. Y tercero, para mí es todo aquello que se comercialice desde el punto de vista turístico y que tiene una estancia inferior a 30 días. Para mí eso hoy es lo que es la definición de una vivienda de uso turístico. Bueno, Laia, como has visto, el tema normativo y ha sido omnipresente en los congresos que llevamos aquí, que son 9, que yo espero, hablábamos con Toni, el año que viene tenemos que llegar al 10º sí o sí. Las décadas se tienen que cumplir. Ha estado muy presente en nuestras inquietudes, todo lo que ha planteado, pues X multiplicado por sentencias, cambios normativos, distintas normativas. En el tema del co-living y concretamente en tu caso en Cataluña, porque nosotros ahora somos muy recientes en el reconocimiento del co-living normativo, luego haremos una valoración de las normas. ¿Cómo ha afectado la normativa a tu iniciativa empresarial? Luego hablaremos un poco de qué es Inedit y cómo organizas Inedit, pero el tema normativo, ¿cómo pesa a la hora de plantearse quiero ser empresario, quiero ofrecer un co-living en el mercado? Bueno, debemos partir de que yo empecé a hacer co-living en 2011, cuando nadie sabía qué era el co-living, cuando no había norma alguna y cuando estábamos todos focalizados simplemente en normalizar, ¿no?, o en poner reglas para el tema turístico. El co-living surge de unas necesidades y lo que nos marca en Barcelona, por ejemplo, el ayuntamiento en sí, ¿no?, es que nos dice todo aquello que supera las 32 noches de estancia no es turístico y ya veremos cómo lo vamos a considerar, ¿no? Nosotros, desde que empezamos hasta el día de hoy, nos regimos por la LAU, ¿vale?, por el alojamiento de temporada. Es un alquiler de una parte del inmueble, una vivienda en sí, con el uso de los espacios compartidos. Ahora suenan muchas normativas que no están bien definidas a día de hoy, porque cuando queremos poner normas a algo tenemos que conocerlo muy bien, tenemos que saber cómo funciona, cuál es la necesidad del cliente y luego poner normas y poner reglas. Entonces, el co-living a día de hoy, nosotros desde Inedit, en nuestro caso personal, lo regularizamos a través de la LAU. Hay otros que utilizan el Código Civil para regularizarlo. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el co-living y hacíamos consultas legalistas, nos decían, no, el co-living no lo podéis legislar a través del Código Civil, porque si hay una ley de arrendamientos urbanos y al final el co-living, concepto marketingiano, es el alquiler de una vivienda por estancias, tenéis que utilizar la ley de arrendamientos urbanos. A día de hoy yo considero que no hay ninguna normativa que esté bien especificada o que nos detalle muy bien qué considerar que es co-living, qué no es co-living, etcétera, etcétera. Entonces nosotros utilizamos la ley de arrendamientos urbanos con contratos temporales, renovables y por otro lado tenemos la contratación de servicios para todo el tema de lavanderías, limpiezas o cualquier servicio extra que le puedas dar al cliente. Todo lo te preguntaré, tú que has estado en muchas batallas con la administración, batallas o diálogos, vamos a ponerlo bonito, diálogos, ¿no? De toda vida. La normativa de co-living realmente es necesaria o no es necesaria, porque hemos hablado de la LAU, es decir, ¿qué le ha pasado a la LAU? Que al final ha sido un elemento de controversia cuando, bueno, y recuerda cuando incluso amigos nuestros empezaban a sacar aquello de, Patricia, no me acuerdo cómo, la PAT, bueno, que era la plataforma de alquileres de temporada, ¿no? Es decir, ¿qué le ha pasado a la LAU? ¿Qué le ha pasado a ese exceso normativo? ¿La normativa de co-living era necesaria o es un apaño más? Pregunto. Yo solamente conozco 2 decretos de co-living, co-housing, que es el decreto canario, que de forma específica tiene una normativa, y otra que es la normativa que está en la última modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid, donde también define la parte del co-housing o la parte del co-living. Y voy más lejos, porque en el Gobierno canario, dentro del plan de vivienda del Gobierno canario, el plan 2020-2025,
Yo de los planes de vivienda que conozco a nivel nacional, creo que el más agresivo en cuanto a una política activa de generar vivienda es el canario. Y el canario contempla una serie de figuras, sobre todo de financiación para los inversores. Es decir, el Gobierno canario está subvencionando un total de 420 euros por metro cuadrado hasta un máximo de 50.000 euros por vivienda a los promotores que promuevan vivienda, y allí tienen 3 categorías: vivienda protegida, vivienda de precio de alquiler protegido, vivienda de alquiler de precio tasado, y después tienen una normativa específica para el cohousing, y el cohousing ya es objeto de estas ayudas. Es decir, tú desde el momento de que tienes 420 euros metro cuadrado hasta 50.000 euros por vivienda es una ayuda importante, pero es que además el Gobierno canario no acaba allí, porque el Gobierno canario lo que quiere además es ese parque, lo que quiere es gestionarlo, y su empresa pública, que se llama Visocan, que lo que hace es gestionar el alquiler de las viviendas de alquiler, lo que hacen con los promotores es llegar a un acuerdo donde ellos se encargan de gestionar lo que es ese alquiler, con lo cual, claro, la figura del promotor es muy interesante porque tú en un momento dado tienes una parte de subvención. En Canarias además existe un régimen de inversores, el RIC, un régimen especial de inversión canaria, donde lo que tienes es un crédito fiscal hasta un máximo de 5 años, donde en definitiva lo que tienes que pagar de impuesto de sociedades pues lo puedes reinvertir en otra cosa sin necesidad de pagarlo, pero esa modalidad de subvenciones existe en esos 3 formatos: en la parte de cohousing, en la parte de vivienda de alquiler protegido y de vivienda de alquiler tasado. Hay algunas comunidades autónomas y algunas ciudades donde realmente han visto la parte del co-living, la parte del cohousing, del senior living, lo han visto realmente como una oportunidad realmente importante, porque es que no estamos hablando de un tema turístico, estamos hablando de un segundo residente que decide pasar X meses en el emplazamiento que sea. Hay un ejemplo muy bueno que es el ejemplo de Málaga. O sea, el casi perenne alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que lleva 20 años, él detectó en un momento dado la necesidad, vio la oportunidad de que Google estaba buscando dónde ubicar su data center en España, y él fue rápido en ubicar una cesión de uso de suelo de superficie perteneciente al Ayuntamiento de Málaga, donde Google va a instalar su data center, y eso lo que va a llevar consigo son unos 2.500 profesionales, y estamos hablando de un perfil de técnicos que además son itinerantes, son nómadas, que no tienen una estancia fija, pero que también son de un altísimo valor desde el punto de vista de conocimiento, con lo cual eso genera una sinergia y una transferencia de cara a lo que es la ciudad realmente extraordinaria. Ese tipo de viajero, ese tipo de segundo residente que no es turista, pues una de las opciones que determina son la parte de co-livings. Yo creo que además una de las, que tú lo sabrás mucho mejor que yo, pero yo creo que una de las patas principales del co-living es que realmente ese viajero lo que busca es un ecosistema donde encuentre gente de su mismo rol. Sí, es que yo pienso que al final hablamos de viajeros, pero ¿quién es un viajero? ¿Alguien que va 15 días a un sitio? ¿Alguien que se va 6 meses? ¿O todos somos viajeros? Al final creo que el concepto de viajero empieza a diluirse un poco, ¿no? Porque al final, a día de hoy, hay una gran proporción de la población que tiene la flexibilidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Y tenemos que empezar a intentar no calificarlos como viajeros, como itinerantes, porque hay gente que llega a Barcelona, por ejemplo, en nuestro caso, con su plan de que, bueno, yo vengo aquí de momento 4 o 6 meses, no sé, a lo mejor luego me quedo más tiempo, o a lo mejor me sale luego una oportunidad y me quiero ir a San Sebastián, o me quiero ir a Ibiza, o me quiero ir a París. Entonces, lo que busca la gente es tener flexibilidad, es tenerlo todo preparado, es utilizar una vivienda cómoda, con servicios, y es encontrarse a gente con inquietudes similares a las suyas. Que el alojamiento no sea simplemente el sitio donde voy a ir a dormir, sino que me dé algo más, que me dé pues, ese networking o que me dé esos intercambios, que del alojamiento pueda salir una experiencia de vida o puedan salir unas conexiones interesantes tanto a nivel profesional como a nivel personal. Nosotros, de nuestros alojamientos, han salido parejas que se han acabado casando, gente de diferentes partes del mundo, y han salido proyectos de negocio, es decir, han salido negocios entre 2 o 3 que han creado sus propios proyectos. Y creo que al final las generaciones que vienen por detrás nuestro vienen a buscar eso, vienen a buscar una experiencia de vida, un compartir, una comunidad. El digital nómada, entonces, no es un turista encubierto.
Es que claro, o lo definimos desde el punto de vista administrativo, porque como tú bien decías, en Barcelona aquel que está menos de 32 noches es un turista. ¿Vale? Entonces, bajo ese prisma, no, el nómada digital en definitiva lo que es un profesional libre ejerciente. Yo tuve la ocasión hace mucho de visitar uno de los pocos de momento colivings que hay en Palma y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque la metodología de comercialización es todo muy Instagram. Es decir, existen ya canales de venta, existen OTAs para la parte de co-livings, pero realmente es un tema muy tú a tú. Y recuerdo que cuando entré, y esto es un chalet unifamiliar bastante grande que está en la zona de Son Armadans, que es una de las zonas muy buenas de Palma de Mallorca, donde tienen 13 habitaciones, ¿no? Y recuerdo entrar allí, ver ese chalet, ver a la gente por debajo de los 35 años todos, pero me llamó mucho la atención que dentro de esa parte de ese perfil de nómada digital, al fin y al cabo esta gente son empresarios, porque son profesionales libres ejercientes, la gran mayoría desarrolladores, donde hoy están 3 meses en Palma y mañana estarán 3 meses en Australia, porque en definitiva, pues lo que comentaba Laia, esa capacidad de teletrabajo. Pero recuerdo que en la entrada había el típico panel de estos de corcho, con post-its, que decía, hola, ¿qué tal? Yo soy Frank, yo trabajo para una subcontrata de Hewlett Packard, yo soy especialista en Java y tengo un proyecto y estoy buscando a alguien que sea especialista en Django como programación. Es decir, es que realmente lo que hacen es interrelacionarse desde el punto de vista profesional y de ahí surgen proyectos. Sí, por supuesto. Al final creo que las nuevas generaciones, incluso me incluyo, ¿no? Buscamos que nuestra profesión o nuestra vida laboral sea nuestra vida en general, ¿no? Y cómo la haces más amena, pues haciendo que te salgan proyectos o haciendo conexiones allí donde vas. Y dónde mejor que en tu casa, ¿no? Donde vas a trabajar y luego pasas muchas horas dentro de casa. Si en casa puedes sacar provecho a esa conectividad, a perfiles similares a los tuyos, a complementarte, pues no hay mejor ventaja que esa. Hay un claro ejemplo de éxito, además que ha sido publicado en varias ocasiones, que es lo que ha ocurrido en el barrio de Gomila. O sea, el barrio de Gomila era un barrio absolutamente degradado en la ciudad de Palma. Era la típica zona de fiesta, pero había entrado en un grado de decrepitud importante y la familia Fluixà, propietarios de Camper, compraron 7 edificios y han hecho un proyecto conjuntamente con una firma de arquitectos mallorquines muy buena, que es Gras, Guillermo Reinés, segunda generación, y con un despacho de arquitectura noruego. Y ellos lo que han hecho ha sido el hacer un distrito desde el punto de vista gestionado. Es decir, todo lo que han construido es build to rent, es decir, es para alquiler. Todo va por arrendamiento de temporada y además lo que tienes es una transversalidad, porque tienes alquileres desde 900 euros hasta alquileres de 3.500 euros, con lo cual eso lo que te proporciona es que tú tienes un matiz de personas de diferentes posibilidades. Pero la gestión se ha hecho no simplemente hacer el reformar esos edificios, evidentemente los han hecho sostenibles, evidentemente los han hecho conectados, han tenido muy en cuenta también toda la parte desde el punto de vista de construcción industrializada, todos tremendamente sostenibles, pero lo que han mimado muy mucho es el generar los espacios desde el punto de vista de zonas comunes para que la gente pueda interactuar. Y, por ejemplo, esos 7 edificios, pues tienes una serie de salas de reuniones de forma individual y de forma grupal donde cada uno de los inquilinos la puede utilizar. Tienen un gimnasio donde cada uno de los inquilinos lo puede utilizar. Uno de esos edificios tiene una piscina en la cubierta donde cada uno de los distintos inquilinos del edificio lo pueden ubicar. Y también lo que han hecho ha sido el hacer una gestión de lo que es el distrito. Es decir, en vez de poner el típico cartel de alquiler de se alquila para un local comercial, han sido ellos de forma activa los que han entendido esta es la trama de oferta comercial que necesitamos y han ido a buscarla, ¿no? Oye, pues ha sido un éxito, pero un éxito tremendo. Y además, ¿qué ocurre? Que tú desde el momento que haces una actuación de este tipo en una zona decrépita, pues lo que te das cuenta es que eso tracciona, ¿no? Y lo que está haciendo es pues, mejorar esa zona, ¿no? Hay otros ejemplos a nivel autonómico que realmente han sido muy interesantes. Bueno, es que no tenemos que olvidarnos que las personas que vienen aquí a vivir de forma temporal son un gran valor para la ciudad o para la localización donde están llegando. ¿Por qué? Porque vienen a integrarse, no vienen de pasada, no vienen a ver las 4 cosas importantes y se vuelven para casa, sino que vienen aquí a vivir, vienen a conocer nuestra cultura, cómo vivimos, qué hacemos, qué comemos, por dónde nos movemos, y eso es el mejor público que pueda atraer cualquier ciudad.
Y luego no nos tenemos que olvidar, pues lo que hablábamos al principio, que nosotros tenemos unas necesidades de alojamiento que varían a medida que vamos evolucionando como personas. Yo viví en un piso de estudiantes, luego me independicé en un loft muy pequeñito yo sola, luego me fui a una casa con piscina con 4 amigos más y luego tuve pareja, me fui a otra casa y ahora vivo con mi pareja, ya tenemos un hijo, hemos tenido un segundo hijo, nos hemos vuelto a cambiar. ¿Por qué? Porque las necesidades que hemos ido teniendo han ido cambiando. Si yo tengo la facilidad de pagar el alojamiento como un servicio en un barrio como este, pues seguramente podré ir encontrando el alojamiento que más se adecue a mis necesidades en cada momento. Y al fin y al cabo, como cliente, a largo plazo es mucho más económico que comprar una vivienda, a los 3 años decidir, ostras, esta vivienda ya no me encaja, o el buscar la vivienda para toda la vida. Y bueno, pienso que al final es el modelo que las nuevas generaciones están requiriendo y que las ciudades deberían apostar por ellas, porque nos traen un público de calidad muy interesante. Os voy a preguntar luego, Laia, a ti como empresaria y a todo como también incubadora de proyectos, ¿qué aporta el empresario de Coliving, ¿vale? A la sociedad y a la oferta? Pero antes de eso, quiero haceros una pregunta, ¿no? Y es la siguiente. Los turistas ya nos estaban quitando, voy a utilizar una palabra un poco más dura, no la utilizo porque no estamos en horario aún, nos están quitando residencial y ahora llegan además de ya los turistas, ahora llegan los digital nomads. ¿Qué les diríais a toda esta gente que ve todas esas hordas de personas que vienen aquí y que son el enemigo para que fulano mengano y fulanita menganita tengan una residencia? ¿Qué les diríais? Cuando, claro, o sea, tenemos una nueva amenaza. O sea, si ya, bueno, de hecho mañana tenemos una manifestación que puede ser muy interesante. O sea, yo os convoco a todos mañana a las 5 a volver, porque mañana a las 5 de la tarde esto puede ser muy divertido, más que hoy. ¿Qué les diríais a toda esta gente que ve el turismo como una amenaza, tal? Y, hombre, pues ahora, además del turista, se nos junta el digital nomad. ¿Qué les diríais? Porque, claro, esta gente estará ocupando, o sea, me ha venido la pregunta porque, claro, Gomila, que era un sitio donde nadie quería vivir en Gomila, pues ahora resulta que camper y todo esto nos ha quitado sitio en la ciudad, ¿no? Y os digo que lamentablemente Gomila, que ha sido una plaza emblemática y que en los años 70 era el centro de Europa de la noche, Titos, para situarnos, Titos, la discoteca Titos está allí. Ahora resulta que camper es el gran enemigo de la ciudad porque ha puesto bonito una parte de la ciudad que era horrorosa. Horrorosa además, con delincuencia, con inseguridad, etc. ¿Qué le decís qué le diríais a esa gente o a esos colectivos con esa inquietud ante el digital nomad como nuevo operador? ¿O nada? Yo tengo una de mis hijas estudia en Madrid, está en un piso compartido. ¿La echamos? Es que estamos hablando de un residente temporal, pero es que esa oferta de alquiler es que va a existir, lo podemos llamar como fuera. Es decir, además es que hace mucha gracia que el tema de la carga de la política de vivienda siempre caiga sobre el privado. O sea, quien tiene la responsabilidad y el promotor que tiene que promover parte de vivienda, el parque de vivienda tiene que ser la administración. Ahora el gobierno balear pues está promulgando y parece que en breve se va a aprobar una nueva ley respecto al tema de vivienda que lo que hace es, por el borrador que yo he ido pudiendo leer, pues lo que hace es practicarlo de una forma positiva. Es decir, hay una falta de vivienda, es evidente. Y aquellos residentes temporales que vienen, ¿qué pasa? ¿Que no tienen que poder alquilar? O sea, yo tengo el derecho de alquilar un piso en Madrid dos meses o en el Coliving de Laia 45 días. Yo creo que es importante hacer un poco de educación por parte de la administración, ¿no? Que a veces la administración se nos pone de culo en todo y no valoramos realmente lo que este tipo de alojamientos atraen a las ciudades. Pero luego es importante ver dónde vivimos y cuáles son las necesidades de nuestra sociedad. Es decir,
los digital nomads, que no tienen por qué solo ser digital nomads. Nosotros trabajamos con muchas farmacéuticas, trabajamos con empresas grandes tipo Google, Amazon, que traen a sus trabajadores aquí y a esta gente hay que alojarla en algún sitio. Y si tú buscas, por ejemplo, en el caso de Barcelona, yo soy de Estados Unidos y de momento voy a trabajar a Amazon en Hospitalet, ¿dónde me puedo alojar? ¿En una residencia de estudiantes? No encajo porque no soy estudiante. ¿En un hotel? No, porque voy a vivir, no voy a pasar unas vacaciones. ¿Tengo que alquilar un piso solo para mí? Ostras, ¿por qué? Voy a tener que pagar el mobiliario, ¿no? Hacer los cambios de la luz, el agua. Bueno, si me ofrecen un sitio que está totalmente acomodado, que está todo preparado, somos los embajadores para este tipo de público. Y no tiene por qué ser solo un público extranjero, puede ser movilidad nacional o incluso la misma gente que vive en la ciudad, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido gente que vivía en Barcelona con sus padres y que se iba a ir un año a estudiar a Irlanda, pero quería vivir en un ambiente internacional y venía unos meses al co-living para luego poder seguir con más soltura o con más comodidad a estudiar al extranjero. Entonces, es un servicio que no solo tiene que ser para los extranjeros, que tenemos que pensar que no es necesario comprar vivienda y que todo el mundo posea una vivienda. Es decir, vamos a hacer que la vivienda se convierta en lo que realmente necesitamos. Y es verdad que hay necesidad de alquileres sociales y es una realidad, pero eso es responsabilidad de la Administración, de crear un parque de alquiler social donde todo el mundo pueda tener acceso, pero luego adaptemos las viviendas a las necesidades reales de las personas. A día de hoy, en los últimos 2 años, en Barcelona ha habido una transformación muy importante y todo el mundo o la mayoría de las personas que llegan y mucho público joven se alojan en alquileres temporales porque no saben cuánto tiempo estarán allí y quieren esa temporalidad porque necesitan un alojamiento para un momento concreto de su vida, para realizar su proyecto y luego ya buscarán cuál será su siguiente paso. Bueno, es que además, Joan, en base a ese argumento, o sea, Ibiza es una ciudad, es una isla que es estacional, entonces esos profesores que vienen aquí a trabajar y que necesitan 9 meses una vivienda, ¿qué hacemos con ellos? Esas dotaciones de refuerzo que vienen de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué hacemos con ellos? Ese personal sanitario que viene en X meses, ¿qué hacemos con ellos? Pues es que estamos hablando exactamente de lo mismo, da igual la nacionalidad. O sea, cualquiera de los presentes estamos en Europa y si yo quiero alquilar un piso 2 meses en Múnich, ¿por qué no puedo hacerlo? Vemos el co-living, por lo tanto, como una fórmula para desatascar el problema de vivienda sin tener que acudir al ladrillo. Es decir, siempre se habla de lo mismo, ¿no? De construcción, cuando promover lleva muchos años, comprar el suelo, la calificación del suelo, construirlo. ¿Pensáis que ese tipo de fórmulas también deberían añadirse de manera muy activa y empezar a ser una palanca, que no lo han sido hasta el momento? ¿Pensáis que se puede profundizar, pero que hay que hacerlo bien? Yo pienso que cualquier proyecto nuevo, tanto si es nueva construcción como si es una remodelación de parque existente, lo que hay que ver antes de empezar nada es a quién vamos a dirigir esa vivienda, ¿no? Porque no es lo mismo un co-living para gente joven que para un co-living para seniors como para parejas con hijos. Entonces, lo importante es saber, voy a hacer un proyecto, a quién lo quiero dirigir, diseñarlo y entonces ejecutarlo. Y pienso que cada vez más es necesario. Y en Barcelona, que tenemos un parque de vivienda muy antiguo, que ha necesitado de remodelaciones, nos damos cuenta cada vez más que las personas, los promotores, los propietarios privados, individuales, remodelan las viviendas dirigiéndose a un público concreto. ¿Por qué? Porque creo que pocos somos aquellos que queremos alquilar una vivienda pues que tiene muchas habitaciones, es oscura, es vieja y no queremos algo que se adapte realmente a lo que nosotros queremos. Entonces pienso que es importante invertir en el parque inmobiliario, adaptándolo a las necesidades de los clientes a los que nos vayamos a dirigir, tanto si es nueva construcción como si es construcción que ya tenemos. La política de promoción de vivienda recae sobre el Gobierno y el Gobierno lo que tiene que hacer es facilitar. Uno de los mayores parques desde el punto de vista de vivienda de alquiler están en los países nórdicos, donde el porcentaje de la vivienda de alquiler es inmensa.
Y eso principalmente son suelos que son propiedad del gobierno, que lo que hacen es hacer unas cesiones de uso de suelo de superficie, donde garantizan además unas rentabilidades a los promotores, y esos suelos pues, se dan sobre 25 años. En el caso de la vivienda tasada y la vivienda protegida del Gobierno canario, en ese decreto 2020-25 que antes hacía referencia, o sea, tú tienes la obligatoriedad como promotor de mantener la vivienda protegida con esa clasificación durante 10 años y la de vivienda de precio protegido durante 30, o sea, si existen fórmulas. O casos, por ejemplo, como el de la ciudad de Palma. O sea, la ciudad de Palma, el conseguir una licencia de obras para poder acometer cualquier tipo de proyecto, es que son 2 años de espera. ¿Quién es el inversor que está esperando 2 años para poder hacerlo? Aquí 3. Pues mira. Pero ¿eso de quién depende? Es que eso depende de la administración. Es que no depende de nadie más que de la administración. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, Mila, pues... No. Un segundo y te pasarán el micro y así te podemos, además está grabando, te podrán escuchar mejor. Sí. Bueno, Laia, cuéntanos un poco en 2 minutos, mientras Mila tiene el micro, tu empresa, cómo se ha estructurado y dónde están los puntos fuertes de tu empresa. Ya conocemos el modelo y un poco tal, pero básicamente dónde ponéis el interés y el foco para ser punteros o generar un interés en redes. En estos 12 años lo que hemos hecho mucho es prueba y error y observar mucho al cliente que nos llega, porque en 2011 cuando empezamos no teníamos las viviendas ni las mismas ni igual equipadas o preparadas que a día de hoy. Nos centramos inicialmente mucho en el centro de la ciudad porque era donde todo el mundo quería ir, pero ahora nos hemos dado cuenta que el perfil de inquilino que nos llega es más adulto y lo que quiere es también pues, más comodidad, más servicios. Ahora tenemos también pues, villas fuera de lo que es la ciudad de Barcelona, con piscina, jardín, barbacoa, habitaciones más grandes, más luz. Y nos estamos planteando lanzar el primer coliving para parejas con hijos. ¿Por qué? Porque es lo que el cliente nos demanda. Entonces, tenemos la posibilidad de tener un modelo muy flexible que se adapte mucho a las necesidades de las personas. Y creo que esa es la clave. Luego preguntaremos si hay alguien en la sala, comercializador o propietario, que quiera meterse en el mundo del coliving. O sea, luego, si alguien tal, que dé el paso adelante y nos cuente. Y hablaremos también, lo que me gustaría preguntar, si pensáis que el coliving puede ser una buena fórmula complementaria para propietarios durante los meses de invierno, si el coliving estaría preparado para ser el suplemento a esa estacionalidad tan corta que tiene Ibiza, que son 4 meses de boom y luego 8 meses de tranquilidad. Luego hay un debate de fondo que también lo dejo al pensamiento de la sala, es si realmente queremos desestacionalizar, esa palabra tan complicada, pero que ya la decimos bien, si queremos desestacionalizar o no, porque al menos tenemos un par de meses de pausa y de tranquilidad, ¿no? Es el gran debate en Mallorca, ¿no? ¿Nos conviene alargar la temporada o unos meses para regenerarnos, incluso nosotros mentalmente, y abordar mejor las temporadas? También lo dejo caer allí, pero bueno, mira, perdona. Ahora ya sí que lo tienes. No, bueno, quizás he perdido un poquito el hilo, pero al hilo de lo que decía, creo que es Tolo, a ver, el problema de la vivienda en Ibiza no veo que tenga solución por el coliving, o sea, el que los trabajadores que vengan a suplir durante la temporada, que vengan a reforzar la Guardia Civil, la policía, los médicos que vengan al hospital o los maestros o profesores, no van a poder vivir en un coliving, ni hay tampoco propiedades suficientes en la isla que estén dispuestas a ofrecerse en coliving. Primero, no tenemos suelo suficiente para hacer nuevo todo lo que precisaría un negocio como sería el coliving y además suplir la necesidad habitacional de la población que ya hay en la isla. Creo que estáis viéndolo desde un punto de vista de Mallorca, que en Palma ya es una gran ciudad, que puede atraer pues eso, cerebros que estén trabajando, que sean nómadas digitales con un perfil diferente al que viene Ibiza, o en Barcelona. El nómada digital en Ibiza, en general, es un señor que compra una casa en el campo, que se instala con su familia, hasta ahora lo que yo conozco, con mi pequeña ventana dentro de lo que es el mundo inmobiliario, y que instala aquí a su familia, sus hijos van a un colegio internacional, generalmente el Morna o el Mestral, que es un privado y tal,
y el padre trabaja o la madre y trabajan en remoto y hacen ciertos viajes al mes a las diferentes ciudades europeas donde tenga la sede su compañía, que puede ser Londres, París, etc. El resto, o sea, el Consell creo que está trabajando bastante fuerte, no este y todos, y además todas las asociaciones, etcétera, por, digamos, ayudar a suplir este problema grave que tenemos en Ibiza de emergencia habitacional, que la hay de verdad, porque durante la temporada muchos temporeros están viviendo en coches, en caravanas, tenemos campamentos ilegales de caravanas por todas las partes de la isla. Entonces, el co-living está muy bien, pero yo creo que viene solamente a volver a profundizar mucho más en ya el problema que tenemos de casas para residentes y de pisos para residentes, porque ahora mismo tenemos un montón de viviendas vacías. El otro día salía en la prensa que igual había 6.000 en toda la isla. Algunas de ellas se ocupan muy poco porque son segundas residencias y en la ciudad de Ibiza hay como 500 pisos vacíos, según las cifras que se publican, ¿vale? Creo que es verdad que la Administración tiene que tomar cartas en el asunto, pero no hacer pisos o apartamentos residenciales para que dentro de 30 años vayan al mercado general. No. Tienen que hacer en suelo público, que hay muy poco, además, o en suelo privado, dando una serie de concesiones al promotor que lo haga, pero que sean viviendas de alquiler a precio tasado y que los periodos que pueda generar para el promotor o el propietario del suelo sean muy largos, que haya unas concesiones muy largas. Todo lo que no sea a precio tasado y en alquiler no va a funcionar, porque en Ibiza al final todo acaba, porque es una isla pequeña, demasiado turistificada, todo acaba en lo mismo, pisos de alquiler turístico ilegales. El co-living me parece genial, pero esto ya se está haciendo aquí, que es compartir piso. El problema es que no hay pisos ni para compartir en el mercado del alquiler. Ese es el problema. Por tanto, pues está muy bien lo del co-living. Yo no me creo que Ibiza sea el sitio ideal para esto, sinceramente, pero yo creo que ahondaría un poco más porque se haría una industria de los pisos que ahora mismo se tendrían que dedicar al residente que trabaja aquí, que es el camarero, el médico, la enfermera, etcétera, etcétera, que no viven 6 meses, ni 1 año, ni 2, sino que se instalan en la isla y lo que queremos es que fidelicen en sus puestos de trabajo y tener todas las plantillas cubiertas para tener los servicios básicos, toda la población, con lo cual el co-living está muy bien, pero lo veo más para una ciudad. Una isla como Ibiza, no sé. Creo que habláis un poco desde el punto de vista de otros lugares. Gracias. Lo que usted define, el 37% de las compraventas, datos del registro de la propiedad, que se hicieron en Baleares en el año pasado, el 37% fueron hechos por ciudadanos extranjeros. Yo hablo de la media en Baleares, 37%, pero usted está hablando de un propietario, no de un inquilino. Es esa familia de Múnich que adquiere una vivienda y como europeo que es, igual que yo puedo ir a Múnich y adquirir una vivienda, vivo. Eso es un propietario, eso es una cosa. Segundo, usted te está comentando de que uno de los graves problemas, además, que hay en España en general, es el porcentaje de la vivienda vacía que hay en España. El porcentaje de la vivienda vacía que hay en España es de un 20%. Y muchas veces habrá que preguntarse por qué esa vivienda vacía. ¿Por qué esa vivienda vacía? Pues, sí, pero totalmente de acuerdo. Nosotros no estamos. Yo no he dicho eso en ningún momento. Eso lo está diciendo usted. Yo lo que estoy diciendo es: hay un 20% de vivienda vacía en España y ha habido determinados partidos políticos que están gobernando que lo que se han dedicado es a perseguir al propietario y a demonizarlo. Y lo que hay que hacer es seducir a ese propietario para que ponga esa vivienda de alquiler. No es nada más que eso. Es decir, el tema del co-living se tiene que ver como una modalidad que puede servir o no en Ibiza, tanto da,
Pero al fin y al cabo, reitero, es decir, esas personas que hacen un arrendamiento de temporada porque vienen 7 meses a Ibiza, eso no deja de ser un arrendamiento de temporada y deja de ser de 7 meses. Mi cuñada ha sido la directora de Proyecto Hombre en Ibiza durante 2 años y al fin y al cabo lo que ha tenido ha sido en un contrato de vivienda principal, ha tenido un contrato de arrendamiento de temporada porque ella tenía claro que venía aquí temporalmente 2 años y no ha tenido que estar 5 años o 7 años en función de que el propietario fuese persona física o jurídica. A eso voy. Bueno, a mí me preocupa lo de los precios tasados. Me preocupa lo de los precios tasados porque mal hecho es un intervencionismo brutal por parte de la Administración, como el hecho de que, yo creo que afortunadamente se ha superado, que los extranjeros, los europeos, no pueden comprar en Baleares. Eso me parece abominable y lo hemos tenido en la prensa durante semanas y meses, cuando jurídicamente no tiene ningún tipo de encaje ni justificación. Y luego está lo de los precios tasados, que, a ver, ¿qué tasamos? Porque no puede, exacto, y no podemos tasar todo lo que queramos tasar. Lo digo porque hay que respetar la propiedad. Yo creo que, perdonadme, y los que me conocéis, sabéis que yo peco un poco de creer en la libertad de mercado. No podemos condicionar tampoco las iniciativas empresariales y la propiedad privada. ¿Cómo ves? O sea, mira, estamos hablando de soluciones donde no hemos dicho... No, claro. Mira, por decir. Correcto. Efectivamente, porque es el único caso que yo veo. No se le escucha. Mira, sin lugar a duda. No, eso estoy de acuerdo contigo. La Administración se puede poner reglas, perdonad, yo lanzo ideas, no quiero... Yo creo que la Administración se debe poner reglas a ella misma, no a los demás. Y yo me he cansado de la Administración... Creo que lo he hecho público incluso aquí mismo el año pasado, de la Administración que pone reglas a los demás y además las pone contra el EGEM. Hechos. Ada Colau, Barcelona. Zonificación. Precio tasado máximo del alquiler. Al cabo de 2 meses, el 54% de la oferta de alquiler de vivienda principal había desaparecido del mercado. Sí, lo tengo claro, señora. Mira. Segundo, esa vivienda tasada y esa vivienda de precio protegido a la que yo hacía referencia y que es un ejemplo dentro del territorio escandinavo, realmente la Administración lo que hace es que cede el suelo al promotor, con lo cual el promotor no tiene ese coste, y la Administración entiende que el promotor privado se dará mucha más prisa en construirla de lo que le hará la parte pública. Y evidentemente esa vivienda tiene un precio máximo tasado, ¿no? Y que se pacta en función de una rentabilidad que tiene que tener el promotor. Eso es una fórmula que ha funcionado y que funciona de una forma extraordinaria y que, de hecho, aquí hay gente del Gobierno balear, yo si no voy equivocado, en la nueva ley de vivienda eso está previsto, el tema de las concesiones de uso de suelo superficie. Esa es una gran forma. Y otra cosa, Mila, el único que tiene la potestad de poder generar suelo y desclasificarlo es la Administración. Yo preguntaría si alguien sabe qué superficie de suelo tiene el Consell Insular de Ibiza para desarrollar. ¿Alguien de la sala lo sabe? Porque esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tenéis, dónde está y en qué plazo pensáis desarrollarlo? Yo eso no lo sé. En Mallorca, al menos, tampoco no lo sé. O sea, me dijese si en Mallorca, ni idea. No usé ni que sàpiga. Pero, Juan, ¿quién tiene la capacidad de desclasificar ese suelo y por interés general hacerlo urbano para vivienda protegida? Es que es la Administración. Sí. O sea, el ciudadano no tiene la potestad de cambiar la clasificación de un suelo. Si es que la llave de la solución está en la Administración. Bueno, y en lo que usted decía, mira, el también de darle seguridad al inquilino, y si esos 6.000 pisos que a día de hoy al arrendador, esos 6.000 pisos que están vacíos, pues darles cierta garantía y cierta seguridad jurídica. Yo estoy convencido que nadie quiere tener un activo que no genere renta. O sea, si no lo tienes es porque tienes 2 circunstancias, una de miedo al impago y otra desde el punto de vista de desahucio. Antes de que José participe un segundo, porque a mí había algo que quería comentar. Hemos dicho, esto ya se hace y son trabajadores que comparten un piso. Creo que es importante que Laia nos diga, vale, pero esto es
digamos, un arrendamiento compartido, dividido entre distintos inquilinos, cuando el propietario quiere, que no es el co-living tampoco. Porque el co-living, ¿qué sería? El co-living no es compartir piso. Claro, el co-living no es solo compartir piso, el co-living que es que haya alguien que te diga que vas a vivir con gente de un mismo perfil al tuyo, es decir, que se haga un filtraje para que la experiencia sea positiva, y luego es un alojamiento con servicios. Eso significa que hay servicio desde la limpieza de la vivienda, la lavandería o el uy, se ha fundido la bombilla, que alguien venga y lo cambie. Esto es positivo no solo para el inquilino, que lo quiere todo hecho, que no quiere preocuparse de nada, sino que es muy positivo para la propiedad, porque las propiedades se mantienen en buenas condiciones. No sé si alguien ha tenido alguna vez un alquiler tradicional y que ha pasado después de 3 o 4 años de alquiler, que ha tenido que reformar de nuevo la vivienda completa. Entonces, el co-living no es simplemente compartir piso, sino es la profesionalización. Y si aquí tenéis muchos casos de compartir vivienda, simplemente por costes, os encontraréis viviendas donde a lo mejor la cédula dice que tendrían que vivir 3 y viven 7. ¿Vale? Entonces, es importante que el compartir vivienda se haga también de forma digna. El co-living lo que pretende es ofrecer un alojamiento de calidad, compartido. ¿Pero por qué? Una pequeña anécdota. A día de hoy, sobre todo la gente más joven, estamos en la era más conectada. Es decir, podemos hablar ahora mismo, le puedo mandar una foto a mi madre que está en Barcelona o a mi primo que está en Nueva York y decirle estoy haciendo esto. O puedo poner aquí la cámara y que me escuchen. Somos la sociedad más conectada, pero somos los que estamos más solos. Es decir, cada vez nos aparejamos más tarde, tenemos familia, ¿no? Tenemos hijos, etcétera, etcétera, más tarde y hacemos nuestro día a día cada vez más solos. Y la gente quiere vivir en comunidad porque las personas somos seres sociales y necesitamos relacionarnos. Y el co-living pretende ser un camino, un puente a ello, a vivir en comunidad. Y sí que es verdad que su base fundamental es el compartir vivienda, ¿no? Pero es un compartir vivienda avanzado con servicios y profesional. José, yo tenía una pregunta, que son 2 preguntas. La primera es técnica. ¿Cuál es la figura legal que recoge el contrato que hay entre el arrendador y el arrendatario? ¿Se ha hablado de la figura que está sujeta a la ley de arrendamientos urbanos o es una ley de piso compartido? Es que no entendí muy bien. No, nosotros a día de hoy en INEDI trabajamos con la ley de arrendamientos urbanos, ¿vale? Entonces, de cara a la propiedad, hay 2 fórmulas para trabajar. Podemos actuar como gestores de la vivienda en sí o podemos actuar como arrendadores de la vivienda y lo que hacemos es subarrendar la vivienda por espacios. Ahí va. Entonces, ¿tú eres el que subarrienda? ¿Tú tienes la figura de arrendador? ¿O tú eres un intermediario entre el arrendador propietario y el arrendatario? Tengo las 2 figuras. En algunos casos funciono como intermediario. Yo hago de gestor de la propiedad, de administrador de fincas, digamos, a la propiedad, pero con una serie de servicios extras. Somos como el administrador del siglo XXI, adaptado a las necesidades. O bien actúo como arrendador para la propiedad y subarrendatario para el inquilino. Entonces, este arrendador cuando llega tiene un contrato por un tiempo determinado que él solicita, que puede ampliar. ¿Qué ocurre si incumple su contrato y no se quiere ir del alojamiento? El inquilino final, el subarrendatario. Digital Nomad, por ejemplo. Sí. A ver, nosotros firmamos 2 contratos. El contrato de la LAU, que habla del alquiler en sí, ¿vale? Un contrato temporal con fecha de inicio, fecha de fin, y luego firmamos un contrato de Código Civil, que es el contrato normativo que hace referencia al contrato principal de alquiler. En teoría, el contrato temporal tendría más facilidades en el caso de que se te quede alguien dentro porque tiene una fecha de finalización. Pero bueno, a efectos legales, si alguien ocupa la vivienda, la ocupa y ahí se queda y tienes que desahuciarlo igual. ¿Dónde está la magia o la ventaja del co-living? En su estructura, en su forma, en cómo funciona. Primero, el filtraje del inquilino. Nosotros filtramos al inquilino. ¿Cómo lo filtramos? No solo por perfil económico, sino por perfil de cuál es tu proyecto, de dónde vienes, qué vienes a hacer aquí, encajas con esta comunidad o no encajas. Y luego
porque no está alquilando una vivienda completa, con lo que no tiene posesión de toda la vivienda, igual que él tiene la llave para acceder a la vivienda, la tienen 5 más como él y la tiene el gestor de la propiedad, que somos nosotros, porque ofrecemos los servicios. Con lo que a nivel, no a nivel legal, porque a nivel legal tendrías que desahuciar igual, sino a nivel de actividad, es mucho más complicado que alguien se te quede ahí dentro, porque nosotros tenemos acceso a la vivienda, bueno, tienes más facilidades, no pierdes el control de la vivienda como lo haces con el alquiler tradicional. Gracias. Entonces, por último, solo era para llegar... No, nosotros en 12 años no hemos tenido ningún caso de que alguien se nos haya quedado allí. Sí que hemos tenido algún caso de alguien que no cumple las normas porque pues, no respeta al resto de compañeros o hace más ruido que otro. Y hemos invitado, en 12 años, hemos invitado en 4 ocasiones a personas a marcharse y no hemos tenido ningún problema en ejecutar el... Oye, mira, no sigues la normativa, no encajas en este alojamiento, tienes que largarte y ha sido muy sencillo. No hemos tenido nunca problemas de pues no me quiero ir, pues no, y de impagos, cero. Nunca, estos 4 casos no han sido nunca por problemas de pago. ¿4 de cuántos inéditos? ¿Cuántos el volumen Pues el volumen por de inédita han pasado ya más de 1.200 personas. Luego al final es lo de siempre, ¿no? ¿Cuántos casos hay de esto que parece? Y la casuística pues es muy reducida, curiosamente. José, me has planteado un tema que estaba pensando que el año que viene tengo que invitar a un buen amigo civilista de la UIP, José Ángel Torres Lana, que es si se podría tener un contrato de arrendamiento de vivienda habitual cuando tú alquilas con servicios. Ahora tengo esa pregunta, esa duda, como no soy civilista y soy de mercantil, no sé si hay un abogado en la sala, pero si encajaría el contrato de vivienda habitual de la LAU cuando el arrendador me ofrece servicios. No lo sé. Por eso digo que el año que viene voy a invitar a un amigo civilista a que venga aquí a contarnos ese tema si me dejan organizar el programa. Sí, por ahí arriba, no sé. Un tema. Perdona, en cuanto a derechos, el tema, por ejemplo, de empadronarte en un coliving, ¿cómo funcionaría? Nosotros nos basamos en la normativa del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona dice que cualquier persona que resida más de 6 meses en un alojamiento de la ciudad debe empadronarse, porque considera que es un residente de la ciudad, ya que la mayor parte del tiempo de ese año está viviendo allí. Nosotros te diría que hace 10 años, cuando empezamos, teníamos muchos problemas para empadronar a las personas. A día de hoy es una de las cosas que la Administración ha entendido y podemos empadronar a las personas sin problemas, aunque sea un contrato temporal, pero porque lo requiere el Ayuntamiento en sí. Sí, la normativa local es la que determina a lo mejor requisitos para poder o no empadronarse. En este caso dice debe. También entiendo que por efectos fiscales, más de 6 meses ya residente fiscal en España, con lo cual tiene la obligación 183 días de fiscalmente tener una residencia en nuestro país. Tolo. Yo tenía una segunda cosa. Sí, perdón. Y es que, bueno, esto es por tema de la administración y demás. Es bien sabido, yo creo, que hay un terreno detrás de Pachá, por ejemplo, que es un rústico en transición y que se ha ofrecido al Ayuntamiento de Ibiza para ver un proyecto en el que todo sea de vivienda para personal y demás. Y esto ni siquiera se quiere ni mirar, o sea, la respuesta es un no, al menos es lo que hay. Entonces, bueno, lo pongo aquí por si alguien está más cercano y quiere tocar este tema, que está ahí, que los terrenos están y que son decisiones de verdad de la Administración. Son ellos que ni siquiera es que los terrenos sean suyos, sino terrenos privados que se están poniendo ahí, no se están dejando, o al menos analizando la viabilidad. Eso que comentas, en Baleares, el gobierno anterior aprobó un decreto de protección del territorio, donde de la noche a la mañana, además al minuto 1, lo que eran futuros urbanizables los transformaron en suelos rústicos, de la noche a la mañana. O sea que al final esto te demuestra que cuando la Administración realmente quiere, tiene la capacidad de poder acelerar los procesos, tanto para bien como para mal, pero tiene esa capacidad.
te iba a preguntar eso, Tolo. Es decir, tú como también como incubadora de empresas y de startups, ¿vale? ¿Cómo ves el tema del co-living a nivel balear? Es decir, a lo mejor la normativa catalana y Barcelona es una ciudad que lo puede soportar. ¿Habéis tenido proyectos? ¿Bajo qué modalidades tú también como empresario turístico querrías entrar y en cuáles no? O sea, por ejemplo, si está la administración, no quiero entrar, no sé, pregunto, sí, quiero entrar, entraría con la administración, o no quiero entrar con la administración, o no quiero entrar en determinados... ¿Cómo lo ves eso? ¿En determinados municipios? O... Va acotado a donde estés. A día de hoy, si tú me preguntas por la isla de Mallorca, respecto a la normativa actual que hay en Mallorca, y si me acotas a la ciudad de Palma, te diría que de ninguna forma, es territorio comanche. O sea, es el territorio de la inseguridad jurídica en toda regla. Es que, vuelvo a repetir, es decir, esto tiene que haber una garantía. Además, es que cuando estamos hablando de tema de co-living, o sea, realmente lo que estamos hablando, seamos claros, yo hoy en día creo que un edificio o cualquier activo inmobiliario, lo que tiene, cuando uno lo destina a alquiler, que no sea turístico, no deja de ser algo que tiene que generar renta. Y como tú apuntabas, Laia, da igual que sea un nómada digital, da igual que sea un directivo que venga 3 meses porque ha sido destinado, da igual que sea un cirujano que viene 2 meses a operar, o da igual que sea mi hija que está estudiando cuarto de Derecho en la Complutense y que está en un piso con 3 compañeras más en Madrid, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces mitificamos por el tema de lo que es la vivienda de uso turístico, y es que hablamos de 2 cosas absolutamente distintas. Estamos hablando de residentes temporales, y esos residentes temporales tienen que poder tener la potestad de poder albergarse donde quieran. De hecho, propietarios en un momento dado pueden estar más interesados en que haya gente con arrendamiento de temporada porque sabe que es un tiempo acotado, a gente que tenga contratos de vivienda principal, porque con la casuística a día de hoy de desprotección de lo que es el propietario de esa vivienda, pues prefieren que sean arrendamientos cortos. Mi mujer es escandinava y hay yo vivo cerca de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, y ha habido una serie de destinos, concretamente Sóller, que se ha conseguido desestacionalizar porque era un destino muy de francés, muy de escandinavo, y gracias a una política activa que se ha hecho con el tema del trekking por la Sierra de Tramuntana, allí lo que se ha conseguido ha sido un tipo de turista, bueno, no es turista, es un tipo de residente temporal que vienen 2 meses y que se dedican a recorrer lo que es la Sierra de Tramuntana. Y esa gente principalmente se aloja en villas, no se aloja en pisos, principalmente porque en el municipio de Sóller, en la zonificación, lo que son las viviendas de uso turístico en plurifamiliares está prohibida. Yo para Ibiza, ¿qué es lo que veo? Está claro, Ibiza es un modelo absolutamente distinto, donde además estamos hablando de unifamiliares, donde además el ADR de Ibiza es el más alto de España en cuanto a precio medio de lo que es la vivienda de uso turístico, pero no puede existir la posibilidad que durante esa estacionalidad donde esa vivienda unifamiliar está cerrada, de que en un momento dado puedan venir 4 investigadores de Oxford que tienen que hacer una tesis sobre algo y que puedan venir a Ibiza y utilizar esa villa que está vacía para que genere ingreso y genere renta. Pues eso es un co-living. O sea, sí, claro que sí. Eso es un arrendamiento de temporada. Ya claro que lo es. Algo, digamos, que ya industrializado. El co-living. ¿Cómo que industrializado? Entiéndeme. Llevado por una empresa que ya tiene una serie de profesionales alrededor, da una serie de servicios, etcétera, etcétera. Es diferente que el simple compartir una vivienda o un piso, que eso ya se hace. Pero a lo mejor porque no tienen la oportunidad de tener esos servicios, porque a lo mejor estos 4 que se alojan en la villa, si les dijeras, no, es que ahora te voy a ofrecer todo el servicio incluido, no vas a tener que limpiar, además te voy a dar el servicio de que si algo se te estropea, yo te lo arreglo. Eso ya se hace. Las empresas que alquilan villas turísticas o todo el año no turísticas ya dan esos servicios, eso ya existe. Claro, por lo tanto, el co-living pues, es una palanca para desestacionalizar. No sé, ¿llegaríais a esa conclusión de que el co-living puede ser una palanca si tienes el mercado, tienes el público, te sabes mover para desestacionalizar? Claro, sí, ya lo dice Mila, eso ya existe. Vale. Es decir, ¿cuántas preguntas más tenemos? Porque voy a ser estricto en cuanto a 2 preguntas. Vale, pues hacemos las 2 preguntas y habré cumplido en plazo. Sí. Y luego me diréis si ha sido aburrido o si ha sido rápida pregunta de aclaración. Será porque no lo he entendido, pero por si acaso para que lo aclares a la sala.
Laia, ¿el co-living se podría entender como alquiler por habitación? No, no exclusivamente. Es Pero decir, como una buena parte. hay distintas modalidades de co-living. Hay co-living de alquileres por habitaciones o hay co-livings donde se puede alquilar una vivienda completa con servicios y donde tengas unos espacios comunitarios. Puede ser un edificio. Nosotros tenemos un edificio con pisos de 2 habitaciones. Lo único que los espacios comunitarios están dentro de la finca. En la terraza tenemos una terraza compartida con una serie, tenemos una lavandería compartida, tenemos una zona de ping-pong compartido. Es decir, es un alojamiento con servicios, puede ser por habitaciones o puede ser por vivienda completa. Pues ese sentido de oferta aquí en las Baleares, por lo menos en Ibiza, además con servicios incluidos, sería complicado ahora. Vale, una última pregunta. Yo más que una pregunta tengo una experiencia. ¿Puedo? Sí, sí. Intento ser breve. Quiero decir que yo estoy trabajando llevo 3 años trabajando con los nómadas digitales aquí en Ibiza. Este año tengo alquilado 30 viviendas durante el invierno por periodos temporales. Son geniales, vienen de todo el mundo, me vienen hasta de Australia, me ha entrado uno el 15 de octubre que ha llegado desde Australia. Es una fórmula que yo veo bien, es personas que buscan tranquilidad, un entorno natural, un buen tiempo, servicios, buena comida y se está desestacionalizando en ese sentido y con personas que no son turistas, porque las casas que le ofrecemos o los apartamentos que los ofrecemos deben tener ciertas características. Y quería aportar otro tipo de experiencia. Yo soy italiana, soy de Milán. En Milán da caso que es verdad que estamos en una ciudad, en una isla, pero muchos están vendiendo sus propios apartamentos para comprar en co-living o para vivir en co-living, en edificios que tienen cocinas sociales, ambientes sociales, con spa, con gimnasio, donde tienen todos los gastos cubiertos a nivel de electricidad, agua, telecalefacción, porque allí hay otro tipo de servicios, y es una maravilla. Está cambiando verdaderamente. Si no miramos a esto, es que estamos ciegos. Muy bien. Bueno, pues en esa búsqueda de nuevas fórmulas, palancas, ingredientes para una Ibiza mejor o diferente. Bueno, sí, venga, pues, pero la última. Un segundito. ¿Cuál es el precio de estancia media por persona o por habitación en el co-living? Nosotros a día de hoy, en las viviendas que son compartidas por habitaciones, tenemos un precio medio de 900 euros al mes, con todos los servicios incluidos. Sí. Normalmente es habitación tipo suite, con el servicio de lavandería, el servicio de limpieza, el servicio de mantenimiento, todo está incluido. En una buena ubicación en Barcelona. Claro, en las zonas, claro, estamos hablando de Prime. zonas prime, ¿eh? Vale. ¿Perdona? No, habitaciones. Sí. También, es que nosotros no tenemos villas en el centro de Barcelona, sino que las tenemos fuera de Barcelona, a 35 minutos en tren. Entonces, conseguimos el mismo precio que en la zona prime de Barcelona, pero con otras comodidades, como es piscina, barbacoa, etcétera, etcétera. La media de metros cuadrados son entre 14 y 16, más o menos. Creo que eso es muy importante ahora, y acabamos a la hora de hacer la normativa, porque si queréis una normativa de co-living para estudiar la del municipio ciudad de Inca, en Mallorca, donde prácticamente creo que ninguna vivienda podrá acceder al régimen de co-living porque es prácticamente imposible cumplir con los parámetros. O sea, eso es muy importante que la Administración, cuando haga la normativa, tenga en cuenta qué parámetros son realistas y le den para transformarse en co-living, porque a lo mejor tú haces una normativa de co-living, pero ninguna vivienda da para cumplir con los parámetros que marque la normativa. Bueno, estas medidas son porque nosotros, a nivel de estándar,
decidimos que estas eran las medidas que queríamos establecer para... Tenemos habitaciones más pequeñas, evidentemente, pero hay colivings en Barcelona con habitaciones mucho más pequeñas. Al final, lo que marca si es un dormitorio o no lo es la cédula de habitabilidad. No nosotros como coliving. Luego tú como empresa decides qué estándar quieres y qué quieres ofrecer a tus inquilinos. Y entonces nosotros tenemos esta media de metros cuadrados, digamos. Bueno, ¿Tolo quieres aportar algo, una conclusión? Una nueva tormenta legislativa que será muy divertido verlo desde la barrera. Bueno, pues hemos cumplido en tiempo, espero que haya sido entretenido. Muchas gracias. Gracias.